Dios nos bendiga a todos, hermanos. Una muy bella tarde. Todos aquellos que respiramos, oímos y estamos acá, hemos caminado, pues gloria a Dios, es una muy bella tarde, ya que hay algunos que pueden estar en un hospital, en una cama y pueden estar pasando una mala tarde. Así que, hermanos, la paradoja del reino, no es eso el tema de hoy, pero la paradoja del reino es que no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. A los pies de aquel que por medio de la humillación, de ser humilde, del sufrimiento, hizo grande el reino de los cielos y abrió las puertas a cada uno de nosotros. Así que, y eso lo sabía el autor del libro que vamos a estudiar, más bien la carta. Como siempre a veces, cuando el pastor me dice, no voy a llegar, y a veces nosotros estudiamos la Biblia libro por libro, verso a verso. Y entonces, cuando me agarra así, me agarra como, hey, ¿y de qué voy a predicar? ¿De a dónde? ¿Para allá o para acá? O predico esto y lo otro. Así que he decidido, no es tal vez el orden de los libros que llevamos, y creo que también es un libro que vamos a estar estudiando en Hombres de Valor, Gálatas. Vamos a estudiar la carta a los Gálatas. Vamos a comenzar desde la introducción. Recuérdense que en capilla, en la iglesia de la capilla, pues no debería de ser, hey, ¿en qué año llegué a la iglesia? Sino, ¿en qué libro llegué a la iglesia? Porque nosotros estudiamos libro por libro, verso a verso. Todo el torneo anterior con los del Ministerio de Fútbol hemos estado estudiando Juan. Entonces alguien puede decir, yo llegué a la iglesia en el torneo que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y ahora vamos a estudiar la introducción a la carta a los Gálatas. Vamos a decir que el autor, en la primera palabra dice, es Pablo. Y casi no hay erudito que contradiga eso bíblico, porque Pablo se presenta ahí como el autor de esa carta. El año en el que fue escrito, aproximadamente entre el 49 al año 52 después de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente la primera carta que escribió el apóstol Pablo, porque estábamos estudiando el día de ayer que Juan escribió acerca del año 80, 90 después de Cristo, pero Pablo escribió esta carta en el año 50, más o menos unos 15, 16, 17 años después de que nuestro Señor Jesucristo había fallecido y resucitado, ¿verdad? Porque no solamente murió, sino que resucitó para darnos a nosotros una esperanza también de poder resucitar. Y como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos. Así que el tema del libro, ya les dije la fecha, el autor, el tema del libro es la salvación por gracia. Otros también le llaman que esta es, se me ha ido la palabra y la tenía, la constitución o la constitución del creyente por gracia. O sea, es una carta que nos habla y nos explica que ya no tenemos que estar bajo la maldición de la ley, que ya no tenemos que ser esclavos de la ley, sino que es por gracia. Es la constitución de la fe por gracia. También los destinatarios eran unas iglesias ubicadas en la región de Galacia, que Pablo pasó por esos lugares en su primer viaje misionero. Algunos de estos lugares los van a encontrar ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos 13:51 y en el capítulo 14, que se llama Iconio, Listra, Derbe. Esta región de Galacia, en el imperio que tenía en ese momento, la había convertido en una región de varios países. No era básicamente dirigido a una iglesia en general, sino que a las iglesias de esa región. Actualmente, tal vez ustedes han escuchado de los galos, ¿verdad? De los franceses. Muchas de estas personas que vivían allí forman la actual Francia. No vamos a decir que andaba en Francia directamente, pero por allí, como dicen, qué elegancia la de Francia, por ese sector andaba. Y era la misión que tenía Pablo. Recuérdense que Pablo, la misión de él, dada por nuestro Señor Jesucristo, y es lo que él defiende en esta carta, que no fue por hombre, dice, era llevar el evangelio a los gentiles de una manera diferente a como Pedro llevaba el evangelio muchas veces a a los judíos, a los suyos. Así que no diferente en el tema, sino que hablarles a los judíos era hablarles de aquellos que ya conocían el poder del Espíritu Santo,
aquellos que ya conocían al Padre, y a los judíos había que presentarles a Jesucristo. Y por eso Pedro decía, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, porque básicamente a ellos lo que les faltaba era creer en Jesús. A él no le creían, ellos ya creían en un Padre y ellos ya creían en el Espíritu Santo, y a ellos les faltaba conocer de Jesús. En cambio, a los gentiles, a nosotros, a los bunga bunga de este sector, Pablo presentaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Decía un pastor, porque aquel que no conoce al Padre, no conoce al Hijo, piensa que el elefante es un Dios, que el sol es el Dios, que la luna y los astros y todo. Entonces decía en forma de broma, decía, bunga bunga, mira, tenés un Padre que es Dios. Hay un Hijo que vino a morir por ti y por tus pecados. Y está el Espíritu Santo, que es aquel que nos redarguye y nos da la potestad de ser aptos delante de la presencia de Dios, porque conecta nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y de esa manera el Evangelio a los gentiles. Y por eso algunas veces, hey, ¿cuál es el bautismo? ¿No? Por esa manera el Evangelio hacia los gentiles es presentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cambio, a los judíos venía Pedro y se lo presentaba, bauticen, arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Y nosotros también, esa es parte del mensaje, siempre un mismo mensaje. Así que le decía que esta es la constitución de la gracia y de una vida cristiana libre por la gracia y por el poder de Jesucristo. Entonces, en los propósitos para escribirle esta carta del apóstol habían dos propósitos. Uno, que hay un solo evangelio. No que haya otro diferente. Hay un solo evangelio y el evangelio se trata de Jesucristo. Si el evangelio que usted le ha escuchado no se trata de que Jesucristo es Rey, Señor de señores y Dios hecho carne, no hay evangelio allí. Es una religión, es cualquier otra cosa, pero menos el evangelio, porque el evangelio se trata de Jesús. Y número dos, defender su apostolado. Él estaba siendo juzgado por judíos convertidos al cristianismo que estaban queriendo meter al judaísmo o hacer un sincretismo religioso, una mezcla. Ellos estaban queriendo compartir las tradiciones de la circuncisión, de días de reposo y de sacrificios. Lo estaban queriendo mezclar, la ley de Moisés en algunos aspectos, porque hay una ley moral y hay una ley de rituales que era de un solo eran exclusivos para el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban queriendo llevar todo de un solo. Caso que todavía sigue pasando en algunos detalles. Entonces, y viene Pablo, quería defender eso, quería defender su apostolado y que hay un solo evangelio, el propósito que tenemos ahí. Entonces, dicho esto, creo que solo falta decirles el bosquejo de la carta. El bosquejo de la carta consta de 3 partes, 6 capítulos, 3 partes. La primera parte es la parte personal, capítulo 1 y 2, la parte personal de la carta donde él se expresa lo que él siente por ellos, lo que él, cómo, dice, me es extraño cómo ustedes tan pronto se han olvidado de la gracia, y él se expresa de manera personal. La segunda parte, el capítulo 2 y 4, les habla de la doctrina. Recuerden que la doctrina es muy importante, la doctrina en el Evangelio es muy importante y vamos a tocar a eso. Y antes de que se me olvide, porque a veces el punto 3 siempre se me olvida, el punto 3, los capítulos 5 y 6, se trata de la práctica, de cómo poner en práctica lo que la carta nos enseña y cómo se vive la práctica de la vida cristiana. Así que eso es los 3. Número 1, personal. Número 2, doctrinal. Y número 3, la práctica. La doctrina, muy importante. Quería hacer un punto ahí, un paréntesis. La doctrina es muy importante, ya que nosotros fundamentalmente, hay muchas doctrinas, la doctrina de Dios, su omnipotencia, sus atributos, pero hay unas doctrinas muy elementales que son de que como nuestra fe en Jesucristo y en Dios. Otra doctrina muy elemental es el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obra
con poder en cada creyente, no solamente para que se informe de lo que es el reino de los cielos, sino para transformarnos. No solo informativamente, sino transformarnos, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace y nos encamina a toda verdad, porque Él es el ayudador, Él es nuestro consolador. Y número 3, una doctrina muy importante es conocer a nuestro enemigo, a Satanás. Saber cómo él actúa de manera astuta con doctrinas, con mentiras, desviando nuestra mirada del blanco perfecto. Así que por eso es muy importante esa parte. Así que ahora ya vamos a comenzar a leer la carta en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer los primeros 5 versos. Vamos a intentar llegar al 9, porque en estos versos, básicamente, él nos muestra esos 2 propósitos: cómo defiende su apostolado y que no hay otro evangelio. Así que el tema de la carta es salvación por gracia. Y vamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias porque tú nos quieres librar de la muerte eterna. Tú nos quieres reconciliar contigo, haciéndonos sabedores de que tú nos amas, de que tú nos estás llamando día con día y que tienes y nos hablas de muchas maneras, Señor. Eres maravilloso, eres glorioso. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y que nos haga afirmarnos en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Como el tema es salvación por gracia, hay 2 términos bien bonitos que se parecen, que es gracia y misericordia, ¿verdad? Y decimos que la misericordia técnicamente es no recibir lo que merecemos. Muchas veces como cristianos hemos hecho, o como inconversos, como enemigos de Dios, hemos hecho maldades, cosas infames, cosas que decía alguien que si las pasaran en ese proyector ahí, vea, estuviera conectado y estuvieran pasando las imágenes de lo que hemos hecho, dijeran, uy, quítalo, porque es vergonzoso. Pero Dios en su misericordia nos perdona y no nos permite y no deja que paguemos la factura completa, porque de pagarla vamos a pagar. Pero a veces, si nos iban a volar el repollo, nos permite vivir para dar gloria y honra a Dios. Si no íbamos a estar presos 20 años y 10 años, pues no, gracias a Dios no hemos sido encarcelados. Todo por su misericordia. Y el otro término es la gracia, que nosotros también lo definimos como el regalo no merecido, y que es otorgado por alguien que no está obligado a dárnoslo, sino que simplemente él, por gracia, por amor a su creación, por amor a su nombre y a lo que Él prometió, nos ofrece esa salvación no gratuita, sino por medio de su Hijo. Y esa gracia también no solamente es el regalo no merecido, sino también es el poder para vencer el pecado. No se los olvide. Así que pasando de ahí, dice Pablo, apóstol. Bueno, por ahí podemos detenernos. A Pablo, el autor, ¿qué es la palabra apóstol? Pues la palabra apóstol significa enviado, un mensajero enviado de parte de Dios. Y los 12 apóstoles, inclusive Pablo, tenía una autoridad apostólica muy diferente, con un poder no quiero decir que no se pueda liberar demonios, pero ellos se imponían manos y los demonios salían. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, dice una alabanza y dice la Biblia. Entonces ellos tenían un poder apostólico enorme, recibido de nuestro Señor Jesucristo. No sé si estuvieron estudiando Juan
pero dice que cuando Cristo resucitó y los encontró a los apóstoles, Jesús sopló, aún antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, sopló sobre estos apóstoles, dándoles a recibir el Espíritu Santo y un poder muy diferente, un poder tan tremendo que ellos fueron capaces de ser aserrados y morir crucificados, clavados, despedazados por amor a Jesús, un poder tremendo. Entonces, el apostolado en nuestros días ya no tiene esa misma unción, por decirlo así, y esos elementos. Siguen siendo apóstoles porque son enviados de parte de Dios a pregonar el evangelio, pero con ningún rango superior, que el apóstol es superior al pastor o algo. No, todos somos siervos del Señor y de esa manera. Así que apóstol, un enviado de parte de Dios. Y él dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces él hace énfasis en eso, que él no era un apóstol enviado por hombres, porque básicamente nuestro Señor Jesucristo lo tomó a él. Y esto es bien importante, porque él está hablando, el tema principal es la gracia, la salvación por gracia. Y él dice en una parte de la carta que él no ha sido tomado por hombre, sino por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Alguien que era parte del Sanedrín o Sanedril, no sé si termina con D o con N, ¿verdad? Pero era parte de ese consejo de 70 eruditos judíos, fariseos, que eran los más elementales, los que sabían, los doctores en la ley en ese momento. Él tenía una religión que estaba basada en sus rituales, en la ley de Moisés, y era alguien celoso de la palabra según la interpretación que ellos le habían dado a la palabra. Era alguien que estaba cuadrado, alguien que tenía autoridad tanto política como religiosa por su estatus. Era una persona muy preparada, dice, instruido a los pies de Gamaliel, como quien dice que había ido a Harvard, había salido de la U, de aquí, era alguien muy preparado. Entonces, y él dice que estimó mejor estar a los pies del Señor, como decía. No hay lugar más alto que estar a los pies, como decía la alabanza. Así que decía, no de hombres ni por hombres, sino por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y creo que la mayoría conocemos esa historia donde él, camino a Damasco, es derribado y encarado por nuestro Señor Jesucristo. Le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Así que, y de esa manera él, al ser abiertos sus ojos, descubre la grandeza del evangelio y la salvación por gracia. Y esa es la que él defiende a capa y espada. Entonces vamos al verso 2 y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí están los destinatarios, la iglesia de Galacia. Ahora vamos al saludo típico de Pablo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les decía que la manera en la que Pablo presenta siempre a los gentiles y a nosotros es de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Siempre Pablo va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre él va presentando de esa manera porque ellos no conocen que hay un Padre. Las personas fuera del contexto de Dios, la madre naturaleza le llaman, la Pachamama, pero nosotros sabemos que hay un Dios creador, es el Padre. Entonces tenemos ese concepto. Desde ese punto él lo hace como manera, como se dice, pedagógicamente, enseñarnos de esa manera el evangelio. Y podrá decir el judío, no, solo Yeshua, Hamachía y otro puede salir, o solo Jehová. No, Pablo nos enseña el evangelio por gracia, mostrándonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es lo que hacemos como una fe cristiana. Entonces, gracia y paz. La gracia también les decía que es el regalo no merecido y el poder para vencer el pecado, pero la gracia también es el medio para alcanzar la paz con Dios. El saludo de Pablo incluía gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? El medio para poder alcanzar la paz con Dios, ya que por muy erudito que era Pablo, uno de los 70 más conocedores de la palabra en su país,
no tenía paz con Dios. Imagínense ser uno de los 70 más conocedores de nuestro país, de la Biblia, de la ley, letrado, pero no tener la paz con Dios, porque esa solo la obtenemos por gracia. Así que de la religión que nosotros hayamos profesado, la religión que nosotros creamos, si no es por su gracia, no tenemos la paz con Dios. Y por eso la gracia es ese medio para alcanzar esa paz con Dios. Y ahora la otra parte, la paz, es el fin del evangelio, que nosotros tengamos paz con Dios y para con los hombres. Porque si tenemos paz con Dios, tenemos paz con nuestros hermanos. Porque ya no miramos a nuestro hermano como nuestro enemigo, porque ahora sabemos quién es nuestro verdadero enemigo. Sabemos que es Satanás, sabemos que son potestades en las regiones celestes. Dice, a ver cuáles son esas regiones celestes, pero sabemos que son un sector espiritual, ¿vea? Un sector que no podemos ver. Entonces, vamos a esa parte. Entonces tenemos ahí el saludo, le dice, bueno, tenemos el medio para alcanzar la paz. Dice, gracia y paz sean a vosotros del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí pasamos. Esa es la primera parte del saludo, en la cual básicamente él estaba haciendo esa parte, haciendo esa introducción. Y dice el 4, nos afirma, nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Entonces nos está recordando lo que hemos estudiado en Juan, que a Jesucristo nadie lo mató, que sí tuvo parte, tanto los gentiles por parte de los romanos y tanto los judíos tuvieron parte en la muerte de Jesús, pero el único responsable, el único que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es Dios, y los culpables nosotros, porque Él murió por nuestros pecados, pero Él se dio a sí mismo. Pablo recuerda esto, a Jesús nadie lo mató, sino que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Y ahí hay esa parte, hay dos etapas que nos presenta la Biblia. El presente siglo malo y el siglo venidero. No sé si han escuchado el presente siglo malo y el siglo venidero. En este caso nos está hablando del presente siglo malo, una etapa de tiempo que comprende desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia y básicamente después reinemos con Él 1000 años. Entonces, esta etapa se conoce como el presente siglo malo. Las características del presente siglo malo básicamente son pecado, sufrimiento y la influencia de Satanás. Vivimos en un constante pecado que básicamente sin el poder de Dios somos títeres, les decía la vez pasada, porque tenemos 3 enemigos: Satanás, la carne y la tercera siempre se me olvida. Satanás, la carne y ¿cuál es la otra? El mundo. Vaya. Entonces tenemos el mundo, a Satanás y la carne. Siempre les digo, lo tengo en la mente, pero tengo lagunas mentales, siempre se me termina olvidando. Entonces tenemos esos 3 elementos que ante eso, sin el poder del Espíritu Santo, somos títeres, manipulados para acá y para allá. Entonces, y ahí cabía una característica de los Gálatas que se me olvidó en la primera página, fíjense. Los Gálatas eran famosos por su impetuosa inconsistencia y su amor a las cosas nuevas. ¿Vea? Miren, eran inconsistentes y tenían amor y pasión por cosas nuevas, por una nueva revelación, por este nuevo show, por esto y por lo otro. Siempre ellos andaban buscando algo nuevo. ¿Es algo nuevo en el hombre? No. Siempre actuamos de esa manera nosotros también. Entonces, y el presente siglo malo, que es en el que vivimos, porque básicamente estamos en ese tiempo, Cristo no ha venido en su segunda venida, nos ofrece eso, nos ofrece pecado disfrazado de placer, que nos lleva al sufrimiento por la influencia de Satanás. Pero no todo es malo en este presente siglo, malo. Estamos, por la gracia del Señor, en un periodo de gracia también. ¿Quiénes estamos en el periodo de gracia? Y vamos a disfrutar incluso del presente, del siglo venidero,
aquellos que creemos en Jesucristo. Ahora les voy a decir el siglo venidero. El siglo venidero se trata de cuando el periodo de tiempo después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, las bodas del Cordero, el reinado por 1000 años y por la eternidad. Ese es el siglo venidero, lo que los cristianos esperamos. Pero el siglo venidero fue inaugurado con el nacimiento y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la buena noticia que nosotros anunciamos, que todos aquellos que creamos en Jesucristo y nos arrepintamos de nuestros pecados y le confesemos a Él como nuestro Señor y Salvador, tendremos parte en el reino de los cielos y comenzamos a disfrutar del siglo venidero por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a toda verdad, nos da paz en medio de la tormenta y nos ayuda a superar crisis y toda situación, porque sabemos, como decimos, que Él es fiel y es todopoderoso. Entonces, de esa manera nosotros somos participantes. Hay una parte en Efesios que nos dice que nosotros vamos a ir a Efesios 2, versos 2 y 3. Adelante de Gálatas, 3 páginas, una página adelante. Por eso es escrito por el mismo autor y todo. Efesios 2, versos 3. Por eso nos dice que en el siglo en el que estamos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, éramos enemigos y hijos de ira. Lo dice Juan 3:36, que cuando no creemos en Jesucristo, estamos bajo la ira de Dios, separados eternamente de parte de Dios. Y aunque nos creamos malos, aunque nos creamos buenos, aunque nos creamos súper religiosos, que yo sigo este ritual, yo hago esto, yo hago lo otro, pero sin Jesucristo estamos separados de la gloria de Dios. Es lo que nos enseña el Evangelio. Podemos hacer los rituales, las penitencias que nosotros creamos hacer para estar de acuerdo con Dios, pero la Biblia nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo somos aceptos delante de Él. Así que ahí podemos ver que dice que en otro tiempo anduvimos conforme a la corriente de este mundo, pero aquellos que creemos, dice en el 7, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces nosotros, el siglo venidero ya fue inaugurado, pero falta, como por decirlo así, nos hace falta, aquí tenía la palabra, la consumación, nos hace falta ese evento final donde la Biblia, el proverbio nos dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que cada va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo va a ser ese día perfecto? Cuando nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Cuando estemos en su presencia, entonces va a ser completamente extendido ese siglo venidero, en el cual las características de este siglo venidero son las siguientes, que ya nosotros, esto es algo bien bonito, que dice, ya no habrá más llanto ni dolor, el diablo estará atado, habrá justicia eterna y lo más importante de todo, tendremos la presencia de Dios mismo con nosotros por los siglos de los siglos. Entonces, ya quedamos algo claros ahí de lo que es el presente siglo malo, que básicamente su característica es pecado, sufrimiento y la influencia de Satanás, y el siglo venidero, la presencia de Dios, una vida totalmente alejada de pecado, sin llanto ni dolor,
qué es lo que creemos y lo que queremos como iglesia. Amén. Así que eso es lo que Pablo nos está diciendo en esa carta, que se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Miren, esto es bien bonito y por eso les digo, aquellos que hemos creído en Jesucristo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Tenemos aflicciones de este mundo? Sí. Tenemos tormentas, porque básicamente nos dice primera de Pedro o la segunda de Pedro 1:7, porque no lo tengo anotado acá, es la primera o la segunda 1:7, que nuestra fe va a ser probada y que va a ser hallada para alabanza de su gloria si tenemos una fe verdadera o una fe de hojarasca, una fe que no trasciende, pero la fe del cristiano va a ser probada. Y decía nuestro hermano Wilber, si usted le está pidiendo fe a Dios, le va a mandar pruebas para que sea aprobada, pero no crea que en esas pruebas va a estar solo. Dios va a estar con usted y solamente necesita confiar en Él para salir adelante. Y recuerden que después de cada prueba hay algo mejor. Después de cada gigante, después de cada Goliat, hay un reinado. Después de un dolor de parto, hay una alegría. Así que Dios nos manda a soportar esa prueba siempre con la mirada en Él. Y por eso este siglo, por eso hemos sido librados del presente siglo malo. Porque ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas han pasado y básicamente las cosas ahora las miro desde otras perspectivas. Ya no estoy atado, ya no estoy esclavizado al pecado, ya no estoy en ese lugar. Vivo en el mundo, pero no soy de este mundo. Que muchas veces caemos y metemos la pata en el lodazal, sáquele, hermano, y permita que Jesucristo se la vuelva a lavar como sus discípulos. Le dijo, es necesario que yo los lave. Ellos estaban salvos. Pedro le dijo, no, hombre, lávame todo. No, solo necesito lavar la parte que te has contaminado. Y así Dios poco a poco nos va siempre librando, sacándonos de ese lodo cenagoso, como dice la palabra. Así que Pablo defendía su apostolado de esta manera, es el punto 1. Pablo nos dijo que no por hombres, dice, no de hombres ni por hombres. Y así cada uno de nosotros, como les decía en la oración inicial, no le servimos a un hombre, ni somos puestos por un hombre. Hay cargos que uno humanamente dice, yo para qué quiero estar ahí. No, pero es Dios quien lo lleva a cada uno en un proceso de diferentes maneras a conocer que dependemos totalmente de Él. Y no por hombres ni por hombres, sino que por su sagrada voluntad, Dios nos tiene aquí en esta iglesia, Dios nos tiene ahí sentados, Dios nos tiene sirviendo donde quiera que estemos sirviendo, porque solamente dependemos de Él y hemos sido puestos por Él. Si Él quiere, vamos a estar ahí, si Él no quiere, no vamos a estar ahí, porque todo es de Dios. Y si Él quiere, estamos. Así que por eso Él defendía su apostolado, nos hacía recordar el sacrificio de Jesús y también cómo el sacrificio de Jesús nos libra de ese presente mal. Y ahora decía el 5, aquí podríamos cerrar, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero todo lo que hagamos, y es lo que quería decir Pablo acá, lo hacemos para la gloria de Dios. Si Pablo estaba ahí, no era por sus fuerzas ni porque él era un gran conocedor, era por la misericordia de Dios y lo que él hacía era para la gloria de Dios. Y por eso a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Ya leímos Efesios 6, 2 hasta el 7. Ahora vamos a la parte. Ya defendió su apostolado y ahora vamos, no hay otro evangelio. No lo hay. Y así como dice la alabanza, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Un evangelio sin Jesús no es evangelio, es religión, son conceptos muy buenos, son ¿cómo se llama? Palabras de superación excelentes, que te anima, te levanta, pero no es evangelio. Porque el evangelio consta de 2 ingredientes muy interesantes. Número 1, hacerte sentir que sos el más vil pecador, que necesitas salvación y necesitas arrepentimiento. Y número 2, que hay una salida a eso, que es por medio del sacrificio de Jesús. Y que básicamente, ahí vamos a esa parte. Y él les decía, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren, él les dice, no, es que no hay otro. Y sabemos nosotros como cristianos que no hay otro, sino que hay algunos que os perturban. La palabra perturbar significa básicamente contaminar, engañar, y básicamente también nos lleva a básicamente a pervertir lo bueno y de una manera disfrazada convertirlo en algo malo. Nos lleva a cambiar de rumbo, a equivocarnos, y de esa manera él les dice, se están equivocando, están perturbados, están cambiando de rumbo, no están siguiendo los principios que son necesarios. Por eso les decía que parte de los principios muy importantes es conocer quién es Jesucristo para nosotros, conocer la obra del Espíritu Santo y conocer al adversario. El adversario va a llegar disfrazado de ángel de luz. Y no hay una forma más letal que en la que el diablo opera, es cuando llega como ángel de luz. Y te dice, hey, hay una nueva revelación. El Señor me dijo a mí, y no está en la Biblia. Y me dice, ya hay que hacer esto y lo otro y lo otro. Y muchas veces llega en forma de rituales, de legalismo. No, es que vos te tenés que vestir así, que vos tenés que hacer esto. Y te lleva a creer que por tus obras, y como dice Efesios 2:8 ahí, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. En la siguiente página podemos ver eso que dice en Efesios. Ahí era parte de lo que sigue. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar el favor de Dios. El único que lo hizo, y es a quien nos lo debemos, es a Jesucristo. De ahí, ni a Pablo le alcanzaba, siendo uno de los 70 del Sanedrín, decía él, celoso de la ley, conocedor de todo, ni a él le alcanzaba. Pero como Dios pudo con Pablo, también puede con nosotros, y puede cambiar nuestro corazón de piedra y transformarlo en uno de carne, en uno que sea una tierra buena y fértil para recibir la palabra de Dios. Y de esa manera, dice, no por obras, sino por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí terminamos en el 9, para que nadie se pueda gloriar. Y aún en algunas ocasiones Pablo dice, y yo tengo más de qué gloriarme. Y él les dice, soy hebreo de hebreos, judío de judíos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Y ustedes, judíos, ¿qué me van a decir a mí? Si yo todo eso lo hacía y mejor que ustedes. Pero todo eso lo he estimado por basura, por amor a nuestro Señor Jesucristo y por la excelencia de ese evangelio que salva, libera y prospera espiritualmente. Y si prosperas espiritualmente, vas a prosperar materialmente. Porque como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo va siempre amarrado a esa parte. Conoce a Jesucristo, conoce la bondad de Dios, haz lo tuyo. Haz lo tuyo en tu corazón, y también haz tu parte. Sé diligente, no perezoso, y ahí Dios va a traer las añadiduras que tú quieres. Y por eso nos dice la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Y podemos ver esa parte que no es por gracia. Y hay tantas formas en las que podemos ver ese evangelio que nos perturba, y es siempre y cuando. Mire, hay dos formas de evangelio. Algunos podemos decir, hay dos tipos de profeta. El profeta de Dios. Recuerden que un profeta no necesariamente es alguien que habla del futuro, sino que alguien que expresa la palabra de Dios. Y había hasta un tipo de profecía en el Antiguo Testamento, y era básicamente un tipo de profecía que tenía que ver con un patrón que se repetía en diferentes pasajes de la Biblia. Era considerado una profecía. Profecía no siempre la vamos a entender, que aquel dice, que el pulpo dice que va a pasar esto este año, o que nos tardamos, diga, hey,
va a haber una guerra nuclear. No siempre eso es profecía. La profecía es que la palabra de Dios sea puesta delante de nosotros muchas veces. Entonces, el profeta de Dios te va a hablar del pecado, del arrepentimiento y que hay un cielo para aquel que se arrepiente. Y que las cosas vendrán por añadidura, algunas cosas. El profeta falso te va a hablar de ti y de la tierra. Dios, todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro, dice. Y pacta con Dios, dale y vas a ver si no te va a bendecir. Entonces, y esas cosas nos van desviando del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, y hay otros que también dicen, no, solo Jesús, y hablando de eso, no, solo Jesús, en este bautismo te tienes que bautizar. Y ya les explicaba al principio. A los judíos, Pedro les dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo, porque básicamente ellos en él no creían, ellos ya creían en el Padre, el Espíritu Santo, le faltaba creer en Jesús. Nosotros que creíamos que el Dios del maíz, que el Dios de las tormentas, que traslo, que otros que decían, como los hindúes que dicen que el elefante es Dios, que la vaca, que las ratas y no sé, de todo. Entonces a esto dice, no, hay un Padre, hay un Hijo que murió y el Espíritu Santo los va a recibir. Entonces, en síntesis, no hay otro evangelio. Simplemente es Dios obrando y de esa manera, por eso llega el evangelio a nosotros. Y de esa manera, hay unos que dicen solo Jesús y hay otros que dicen no, solo el Padre. El Hijo era un ángel más, era un profeta más. Esos son evangelios que perturban la gracia de Dios, porque nos dicen otra cosa. No, si ahí los vas a ver bien vestiditos, incluso les deberíamos de copiar nosotros y nos diera envidia de la buena de ser tan diligentes como son, porque son muy proselitistas, muy, incluso como ponen reglas, son legalistas también, ponen reglas. No, usted tiene que evangelizar tantas horas, evangelizar, pero no llevan un evangelio, llevan un mensaje, pero no un evangelio, de tantas horas a la semana. Entonces ellos vienen con darte una revista o darte esto, ya evangelizaron. Y ahí andan y entonces ellos van contando los minutos que están contigo, porque los tienen que llevar en su lista, porque entonces para poder ser parte de los que se van a salvar, porque si no haces eso, no te vas a salvar. Entonces eso es legalismo. Otros vienen y dicen, no, es que tenés que guardar X día y que tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, tenés que vestirte así, tenés que hacer esto. Entonces, todo esto es el legalismo que impera aún en las corrientes de este mundo, que lo que hacen es, como decía Pedro, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nosotros, hermanos, tenemos esa gracia que no es libertad para pecar, sino que es libertad para venir una vez y otra vez humillados delante de nuestro Dios, sabiendo que tenemos oportuno socorro delante del trono de su gracia. Y esa gracia nos ayuda a vencer, también les dije, es el poder para vencer el pecado, porque nosotros sabemos que la gracia y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos va a ayudar a elegir de la mejor manera. Así que dicen, no hay otro evangelio. Y como les decía, todo aquel, y las cartas de Juan nos dice, todo aquel que manifieste que Dios no vino en carne por medio de Jesucristo, no es de Dios, sino que es espíritu del anticristo. Y todo aquel que confiese que Dios vino en carne en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y murió por nosotros, ese es de Dios, porque básicamente a eso nos lleva. Algunos, como les decía, creen que haciendo un ritual de un bautismo vamos a ser salvos, cosa que nosotros sabemos que es por gracia y por creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, el llamado es que no nos movamos de nuestra fe, que también básicamente por gracia vamos a cambiar nuestras actitudes, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir. Por eso les digo que es importante la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, hey, no, hey, a los hombres, vea, hey, no seas tan chabacán, no hables de esa manera, no mires de esa manera a las muchachas, tenés que verlas, como dice el Evangelio, a las de tu edad, verlas como hermanas, a las más jóvenes, mirarlas como hijas. Y el Espíritu Santo te va redarguyendo, te va sacando todo eso, chabacán. A las mujeres también les puede decir, no, hey, controlate en esto, controla tus emociones. Mira,
No, la hermana no te está viendo con esos ojos porque le caes mal. No, no te está viendo así, sino que algún problema anda. El Espíritu Santo te dice, te ayuda a verlo de otra manera. Quizás anda un dolor, un problema hormonal descontrolado o algo. Quizás tiene algún problema con su esposo, pero vos crees que te está viendo enojada porque está enojada con vos o porque te tiene envidia. Pero no, el Espíritu Santo nos ayuda y nos da ese poder para poder considerar que nuestro enemigo no son las personas, sino que es el diablo. Y es a quien tenemos que vencer en oración. Y por eso es muy importante que nos mantengamos en ese evangelio que es por gracia. Y esa misma gracia, ese mismo Espíritu Santo nos va redarguyendo y nos va diciendo, hey, esa falda que andabas está muy cortita. Y vos misma, nadie te está diciendo, yo no te estoy diciendo, hey, no te pongas eso, porque no somos quien, cada quien sabe. El Espíritu Santo hará esa obra, pero el Espíritu Santo tenemos que tenerlo claro, que si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a guiar hacia toda verdad y a toda buena obra. Y nosotros tenemos que saber si somos salvos de esa manera. Si yo sé que estoy provocando a pecado a otro, ¿estoy haciendo una buena obra? No la estoy haciendo. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de eso, a decir, hey, andas enseñando de más, estás provocando esto, estás robándole muchas veces porque como hemos dicho, las mujeres son preciosas y vestidos de una manera extravagante, estás robándole, por eso Pablo también decía, las mujeres no se vistan de manera con demasiado ostentosas, porque básicamente pues ya son la corona de la creación de Dios. Y de esa manera le roban la gloria a Dios, básicamente, porque por estar viéndola, ya no supiste qué predicaron. Ya no te acordaste de las alabanzas que cantaron o no, que vos estabas concentrado en otra cosa que también a Dios no le agrada. Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Vamos a seguir. Dice el 8, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces acá, ¿se acuerdan de aquella parábola o historia de Lázaro y el rico? Y el rico decía, Señor, permite que me presente delante de mis hermanos para anunciarles. No les dijo el Señor. A los profetas y a Moisés tenés. Básicamente le dijo, la palabra de Dios tenemos para creerle a Dios. Y la palabra es fiel y verdadera y la palabra apunta a Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento nos da la promesa de un Mesías. El Nuevo Testamento nos da el cumplimiento en el sentido de los evangelios, nos muestran la vida y obra y el cumplimiento de esa promesa. Y las cartas paulinas y estas cartas nos enseñan cómo vivir creyendo en esa promesa, que es lo que nos está haciendo Pablo en este momento. Y de esa manera, él nos dice, no hay otro evangelio, ni aunque un ángel, una revelación, como dicen algunas otras denominaciones, que el ángel no sé qué le dijo y que en tal fecha y que él le dijo esto. No, no hay otro evangelio que no sea por medio de Jesucristo, sino lo que Jesucristo dice, como dice Hebreos 1, en otro tiempo hablé a los padres por los profetas, mas ahora os hablo por medio de Jesucristo. Búsquenlo en Hebreos 1 y verso 2. Dice que ahora en este tiempo nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a quien dio toda potestad para que pueda salvarnos. Entonces, Hebreos nos dice que Jesucristo es lo mejor y lo único, superior a todo. Entonces, no hay otro evangelio, ni aunque sea anunciado, ni aunque haya una imagen milagrosa que nos esté anunciando algo. Es del diablo, hermanos. No es. Recuerde de que el diablo se viste como ángel de luz. No hay otro evangelio que no sea anunciado por su palabra y por Jesucristo. Y que su Espíritu Santo nos lo va a revelar a nosotros. Amén. Y ahí dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y anatema quiere decir, déjame buscarlo, separado de la gloria de Dios, y como dice algunos, maldito. Básicamente es condenado eternamente. Anatema, se dice, si alguno os predica algo diferente, sea condenado eternamente, que es equivalente a ser alguien, como dice el pecado
imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es alguien que deliberadamente actúa en contra de Dios, y eso tenemos que tener cuidado. Así que, hermanos, voy a terminar con Gálatas 5:1, que es a lo que nos llama el libro a seguir adelante. Y nos dice: estad pues firmes en la libertad con Cristo. Estad pues firmes en la libertad con Cristo. Nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mantengámonos firmes, que nuestra fe en Cristo nos hace libres y no creerle a Él nos hace esclavos del pecado. Amén. Gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, en esta tarde. Sabemos que hay mucho más que decir e incluso nos quedamos cortos, Señor, porque la grandeza de tu poder, de tu palabra escrita es tanta, Señor. Pero en esta tarde, gracias por esa libertad que nos das. Solo en ti, Señor, en tu nombre, en ese glorioso sacrificio que hiciste, Señor. Si te hemos fallado y hemos estado dudando de ti, Señor, te pedimos perdón en esta tarde, sabiendo que tu gracia nos salva, no por obras para que no nos podamos gloriar, sino por tu misericordia, por tu gran amor y tu gran bondad, que tú ya diste tu vida por nosotros y que el camino ya está trazado. Tú eres el precursor, tú eres nuestra ancla firme del alma, Señor, y que nos mantiene en tu presencia, Señor. Ayúdanos a siempre estar ahí. Y en esta tarde quisiera preguntar si hay alguien que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo y quisiera ser parte de esta gran familia y ser partícipe de ese siglo venidero, de ser librado de este siglo malo, como dice la palabra. Levante su mano. Dios quiere librarnos, Dios quiere darnos una vida eterna, haciéndonos partícipes de la grandeza de su gloria. Levanta tu mano si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Señor, te damos gracias porque los que estamos acá somos tus hijos y nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea toda la gloria, como dice tu palabra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a cantar al Señor. Vamos a decir qué grande es Él. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es Jesucristo. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios. Cántale. Y todos lo verán. Cuán grande. Una vez más, cuán grande y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. Día a día Él está. El tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu,
y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahora vamos a decir: mi corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Y cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Es Él.